Amén, mis hermanos. Quisiera invitarles a abrir las Escrituras en el Salmo 127. Salmo 127, vamos a leer los 5 versículos. Y antes de leer, quisiera agradecer al Señor por todos estos días pasados, incluso antes del retiro de Rucacura, que el Señor empezó a inquietarnos mucho con respecto a las familias. Y desde entonces hasta aquí, el Señor nos ha permitido seguir en esta línea, hasta cuando el Señor nos diga que continuemos con otro sentir. Pero hasta el momento está firme en nuestro corazón de poder anunciar el consejo del Señor a la familia, porque la verdad es que es muy amplio el consejo de la familia. Reuniones con matrimonios, con esposas, con hijos, padres, jóvenes, jovencitas. Hay mucho que decir. El Señor nos socorra en este año para que cada uno de nosotros, ya sea en nuestras casas o en la iglesia como cuerpo, podamos compartir todas estas cosas tan preciosas que es la voluntad del Señor. Salmo 127, del 1 al 5. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. De este salmo algo se nos habló en el campamento, pero usted y yo sabemos que la palabra es tan abundante, es como un océano con agua y mucho más que eso, que sigue saliendo de esa vertiente muchas aplicaciones, revelaciones. Sí, vamos a confirmar lo que ya se nos decía, que este es un salmo de los graduales, de los peregrinos, y que está en el medio de todos los demás graduales. Le podíamos denominar también el salmo de las meditaciones, el salmo de los análisis, donde hay que pararse, donde hay que observar hacia adelante, hacia el lado, y decir, Señor, y preguntarnos, ¿cómo es que hemos edificado hasta aquí? ¿Cómo lo hemos hecho hasta aquí? Y en eso consistiría esta mañana nuestra meditación profunda, de nuestro análisis, cada uno en particular. Y seguramente el veredicto de Dios para nosotros sería que no lo hemos hecho tan bien. Y por esa causa es que el Señor está trayendo estas palabras a nuestros corazones, una palabra exhortativa, pero también consoladora y esperanzadora a la vez. Así que el primer versículo vamos a decir algo de aquello. 2 expresiones, si Jehová no edificares y si Jehová no guardara. A veces pensamos cuando decimos que solamente Dios es el que edifica, Dios es el que guarda, pudiera dejarnos a nosotros inmóviles, sin participar en esa edificación. Porque podríamos decir, es Jehová tiene que edificar, es el Señor el que tiene que hacer. Nosotros no podemos meter las manos en esa edificación. Sin embargo, podría estar muy mal direccionado o enfocado esas expresiones o ese sentir. Porque claramente este versículo dice que en vano trabajarían los edificadores. Eso quiere decir que Dios está trabajando en nosotros y con nosotros. Él necesita colaboradores en la familia, padres, hijos, esposas, madres, para poder edificar Él. Entonces, primero que nada afirmemos que
Es Dios quien edifica, pero ¿cómo edifica? Mostrándole a los padres, mostrándole a los varones, a las mujeres, el modelo, la forma, los planos, en el cual Él toma el gobierno al interior de la casa, al interior del hogar. Él está direccionando a la familia, Él está aconsejando. ¿Cómo? Con su palabra. ¿Cómo? Con cuando nosotros meditamos, cuando buscamos su rostro, cuando estamos reunidos como familia, como cuerpo, como iglesia. Siempre el Señor nos ilumina, nos alumbra, nos edifica. Así que es Él el que edifica la casa, pero con nosotros. Los padres aquí tienen un protagonismo principal en el hogar, en la edificación de la familia o de la casa. Y también, ¿quién pudiera guardar? ¿Cómo pudiésemos guardarnos nosotros? Ahí sí que entra el cuidado del Señor, el refugio del Señor, la mano del Señor. Si el Señor nos guarda, estamos perdidos. Los hermanos aquí decían, despojémonos, dejemos nuestros hogares, que el Señor los guarde. Entonces aquí entra esta palabra. El Señor guarda nuestros hogares, guarda nuestra familia, incluso guarda nuestras vidas, incluso hasta corporalmente. Muchos de nosotros pasamos enfermedades estos días pasados, pero el Señor nos ha bendecido, nos ha guardado, nos ha dado salud. Es Él el que guarda la ciudad, la iglesia, la familia y como familia también podemos decir los esposos, los varones, los hijos, somos guardados. Ahora, en esta meditación de este salmo gradual, en este análisis que pudiésemos hacer, en eso que yo creo que usted coincide conmigo, que ninguno de los que estamos aquí podremos levantar la mano y decir, yo lo he hecho bien hasta aquí. Creo que todos nosotros no hemos sido íntegros en algún área de nuestras vidas como familia. Hemos descuidado alguna área. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a lamentarnos? ¿Vamos a autocastigarnos? ¿Vamos a decir, pobre de mí? Quiero decirle que en el Señor siempre hay esperanza. Siempre hay un nuevo andar, un nuevo éxodo, una nueva salida. El Señor siempre para nosotros tiene un nuevo rumbo. Y el Salmo 130, esto es uno de los salmos que está culminando de los graduales, también nos habla un poco de esto. Quisiera que no lo leyésemos por causa de, o usted puede leerlo allí, por causa del tiempo, Salmo 130, del 1 al 4 puede ser. Entonces, ¿qué es lo que dice allí? Voy a leer algunos versículos solamente. Jehová, si mirare a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Quién? Antes de leer el cuarto, digamos algo aquí. Si el Señor nos juzgara a nosotros como padres, si el Señor nos juzgara como matrimonio, si el Señor nos juzgara como hijos, como mayordomos en nuestra familia, ¿quién podría permanecer libre? Pero la respuesta divina, maravillosa, la consolación profunda, pero en ti hay perdón. Si el Señor mirare cómo lo hicimos hasta aquí, o cómo lo estamos haciendo hasta aquí, ¿quién podría quedar libre? Entonces aceptamos, por una parte, que el veredicto de Dios es real, es verdadero. No lo hemos hecho bien. Y yo, el primero en aceptarlo, no lo he hecho bien. Es verdad. Pero ¿sabe? Hay perdón en el Señor. Hoy día quisiera que junto a mí, usted también, todos juntos aquí, pudiéramos quedar libres de acusaciones. El enemigo, Satanás, el diablo, es experto para acusarnos. Mira lo que hiciste, por eso tus hijos están fuera, por eso tu matrimonio fracasó, etc. Hoy día vamos a decirle a nuestra conciencia delante del Señor que en el Señor hay perdón. El Señor perdona todas nuestras transgresiones, perdona todas nuestras debilidades. No lo hemos hecho bien, es verdad, pero en el Señor hay perdón. Hoy día vamos a declararle a nuestra alma, a nuestra mente y a nuestros pensamientos que el Señor nos ha perdonado esta mañana. Gracias al Señor porque a mí me perdonó el Señor. ¿Quién más se siente perdonado? No aceptaremos ninguna acusación del diablo. Él está vencido. Jesús está por nosotros. Él es el Señor. Él ha vencido. Por lo tanto, demos vuelta la hoja y digamos, de aquí en adelante vamos a esperar en el Señor y en su gracia. Amén.
Sigamos adelante un poco más. El versículo 1, volvamos al 127. Entonces vamos a hacer algunas declaraciones aquí. Este versículo 1 lo podríamos resumir así. Dios edificando, Dios trabajando, Dios tomando el control, Dios mostrándonos los planos de la construcción familiar. ¿Y nosotros qué haremos? Miraremos con cuidado y caminaremos por Él. Solo así se puede construir bien, mirando los planos del Señor, mirando su palabra, mirando sus consejos. La familia, matrimonio, hijo, todo aquello el Señor nos los muestra y nosotros hemos de caminar por ahí. Hay en Mateo, capítulo 7, las últimas palabras del Sermón del Monte del Señor, hay una similitud en esto de edificar, familia. Vamos a darle esta aplicación a esa analogía que hizo el Señor, a esa representación que hizo cuando habló de la familia, de una casa construida, que es lo mismo. Cuando dice, el que oye y hace estas palabras, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa. Vamos a ponerle nombre, familia, construcción familiar, hogar, que edificó su familia sobre la roca. Es decir, sobre la palabra viviente, sobre Cristo que es la palabra, sobre sus consejos, sobre lo que Él nos ha revelado hasta aquí. Todo lo que el Señor nos ha enseñado acerca de la familia, acerca del propósito eterno de Dios, que eso es lo principal. Ya lo dijo un hermano aquí, la familia no es asunto terrenal, nació en la mente eterna de Dios. Y de allá es que se está plasmando aquí. Entonces, en ese sentido, vamos a fundamentar la familia en Cristo, en su palabra, en sus consejos. Y cuando el Señor habló aquí respecto a que podía caer en ruina el que no edificara sobre la roca, se está refiriendo en dos cosas muy importantes que quisiera transmitirles a ustedes. Dice el que oye y hace. Eso es muy importante poder destacar en la construcción familiar. El que oye y hace. El que oye las palabras. Decirlo de otra manera, el Señor estaba culminando el sermón, les dijo a sus discípulos, mire, comencé en el 5, toda la enseñanza y estoy terminando. Si ustedes abrazan esa palabra, abrazan esos consejos, que allí no habló de la familia, no habló de todo el Señor desde el 5 hasta el 7, capítulo 5 de Mateo hasta el 7, y está terminando diciendo, mire, si ustedes hacen esto, no se quedan con lo oído, lo dejan por ahí en algún lugar. Que no queden estos consejos, esta palabra que yo le he dicho, no la dejen en la biblioteca, en un libro más, en unos apuntes más, sino que traigan al corazón y pongan el empeño, vamos a decirle, el esfuerzo en la gracia de poder hacerlo. Aquí muchos hemos fracasado diciendo lo siguiente, si el Señor no lo hace, entonces yo no hago nada. Entonces, a veces nos hemos quedado esperando mucho que el Señor lo haga y al final cosechamos nada. ¿Es lo que quiere el Señor entonces? ¿Qué es lo que quiere? Que nosotros pongamos y nos esforcemos en la gracia, como Pablo también le dice a su hijo Timoteo. Le dice que se esfuerce en la gracia. Eso quiere decirlo, digamos de otra manera, pon el empeño en ese asunto, esfuérzate, dedica tiempo, ora, busca, lee, indaga, procura por todos los medios tratar de hacer lo que se te reveló. No mires en poco la tremenda revelación que tiene. Timoteo, hazlo, esfuérzate en aquello. ¿Qué quiere decir cuando dice esfuérzate en aquello? Es que no es fácil. Por ejemplo, buscar el rostro del Señor por las mañanas no es fácil. Dedicar un tiempo exclusivo, un par de minutos a la Escritura no es fácil. Porque todo lo que nos abruma, las preocupaciones, como que nos juegan una mala pasada. Los afanes de la vida, los hijos, la familia, el trabajo. Es difícil. Pero ¿qué es lo que vamos a rescatar esta mañana aquí? Esfuérzate en la gracia. Tienes que hacerlo. No sé cómo, pero tienes que hacerlo. Tienes que buscar un momento.
Si para el momento de trabajo tenéis muchas horas, ¿cómo para el Señor no va a tener 10 minutos? 15 minutos. Así que Timoteo, así que familias aquí, esfuércense en la gracia. Porque si ustedes no logran hacer lo que se les dijo en el campamento, va a seguir la rutina familiar. No van a haber frutos. Yo el otro día en estas meditaciones de estos salmos graduales le decía a mi esposa, cuéntame algo del campamento, de lo que recibiste tú. Dime algo, ¿en qué tú has echado a andar esa palabra? Y yo también te voy a decir en qué he enflaquecido o he hecho algunas cosas. Y conversamos de estas cosas. Es que pasó un retiro más y esperemos el otro Rucacura 2024. Aquí dijo el Señor, si ustedes no, esto que oyeron, si lo que oyeron y si lo hacen, entonces le compararé a un hombre sensato, a un hombre prudente, a un hombre inteligente. Entonces, las familias que están construyendo hogares aquí serán inteligentes y usarán de sensatez en lo siguiente: oír y hacer. Esas palabras quisiera grabarlas en mi corazón y en vuestros corazones. Oír y hacer. El Señor en estos últimos versículos del sermón es tan precioso porque Él es tan verdadero en todo lo que dice, que Él no se equivocó cuando dijo que en el matrimonio iban a venir lluvias, ¿no es cierto? Iban a venir vientos e iban a venir ríos. Y los que llevamos más de 30 años casados, díganme que no tiene sentido esta palabra. ¿Han venido lluvias sobre el matrimonio? ¿Desde arriba? ¿Desde los lados han venido vientos? Claro que han venido. ¿Y por debajo también han venido ríos? Claro. Pero si no hubiésemos estado fundamentados en la palabra, en la roca, en Cristo, ninguno de nosotros estaría en pie aquí. Pero damos gracias al Señor, porque estamos fundamentados en Cristo. Cristo ha sido nuestra fortaleza, sus principios, su palabra, sus mandamientos. Cuando los abrazamos, entonces caminamos en prudencia. Estas lluvias de arriba, estos vientos de al lado y estos ríos de abajo, podemos ponerle nombre. Situaciones familiares, problemas matrimoniales, problemas de carácter, situación lidiar con los hijos que es tan complejo, con los hermanos en la comunión, problemas de enfermedades, financieros. Póngale nombre a toda esa lluvia, vientos y río. El río aquí representaría al enemigo mismo que viene como río, dice el profeta Isaías en el Salmo, o sea, en su palabra, en el capítulo 59, 19, dice, y vendrán como río el enemigo. Pero hay una promesa para nosotros. Mas el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Gracias al Señor. El Señor está por nosotros, como verdadero gigante alrededor nuestro, como un refugio, como una torre fuerte. No pueden hacer nada los enemigos. Gracias al Señor. Bendito sea su nombre. ¿Qué sería edificar en vano? ¿Qué sería para nosotros tratar de hacer las cosas en vano y no tener ningún resultado? Hay algunas versiones bíblicas que dicen en vano porque no va a tener ningún resultado bueno. ¿Qué sería para nosotros? Hoy en día, sobre todo, estamos siendo bombardeados por todas partes. Las ideologías humanas, los consejos del mundo, todo lo que se está levantando contra la familia, los libros que están saliendo psicológicos para decir el punto 1, el 2 y el 3 para tu familia, construye así. Si nosotros traemos aquellos que nos parecen muy bien y lo reemplazamos por la palabra, entonces estaríamos edificando en vano, por muy bueno que sea esa ideología, ese pensamiento. Si nuestro fundamento no está en el Señor, en los planos del Señor, en la palabra del Señor, pueden ser muy buenos los libros que están saliendo en este tiempo, tanto de los psicólogos como los que dan charlas acerca de la familia. Reemplazarlo por la Escritura, reemplazarlo por los consejos del Señor, sería una ruina para nosotros. Etcétera. O fundamentar nuestro matrimonio también sería
es lo que nosotros sentimos. Y aquí yo quisiera hablarle más a los jovencitos que no están de novios, que se van a colocar de novios estos días, los que están de novios, los que se van a casar y los que ya hace poquito que se casaron. Pero también para los que estamos ya, pero principalmente a ellos. ¿Dónde vamos a fundamentar nuestro matrimonio? Si este salmo de las meditaciones y de los análisis, ¿qué diremos? Primero, yo me quiero colocar de novio. Lo primero que debieran hacer nuestros jóvenes es decir, ¿por qué? ¿Y para qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es mi principal anhelo y deseo? ¿Dónde voy a fundamentar la firmeza de mi matrimonio? Primero que nada, consejos. Y esto casi nos pasó a todos. Es que cuando te conocí, pero yo te miré nomás y yo supe que eras para mí. Es que me encanta cómo hablas. Es que me encanta cómo adoras incluso. Es que siento que mis sentimientos son tan puros. Siento que mi amor es tan real. Si nuestra unión está fundamentada en eso, eso puede claudicar y puede terminar en ruina. Es que mis sentimientos son tan puros para ti. Es que te amo con toda mi fuerza. Si está basado el fundamento familiar, matrimonial, en lo que yo siento por ti, es que eres tan linda, o mucho sería peor todavía, en lo esbelto que eres, o la esbelta que eres, en tus ojos azules, o en tu forma corporal que tienes. Si está fundamentado ahí o los jóvenes digo, el matrimonio, están caminando a el fracaso. Alguien me dice, pero hermano, hay que sentir algo. Claro que hay que sentirlo, pero eso debiera ser lo segundo. Lo segundo. Pero a veces equivocamos el camino. Nosotros nos dejamos llevar por los sentimientos. Es que son tan puros, es que era la otra mitad que me faltaba. Hoy en día, la estadística dice, tristemente, para llorar, se están jurando amor con toda el alma y se besan el uno al otro, haciendo pacto, diciendo, te amo tanto con toda mi fuerza. A los 3-6 meses se están odiando con esa misma fuerza. De tal manera que vamos a sacar en limpio hoy día aquí, nuestro matrimonio, nuestros hijos han de ser aconsejados para que busquen una esposa o un esposo en este sentido. Yo me voy a casar porque estoy entendiendo el propósito eterno de Dios con la familia. La voluntad de Dios es llevar muchos hijos a la gloria, parecido al carácter de Cristo. Y en eso vamos a fundamentar, en la palabra y en el Señor, nuestro matrimonio. ¿Estás de acuerdo tú? Le diremos o le dirán a su polola, novia. Si ella dice sí, entonces. Sí, no me parece, yo creo que hay que considerar esto también. Por ahí ya hay que pensar, hay que conversar, hasta encontrar el mismo sentir para poder edificar bien en la familia. Toda estrategia humana, todo lo que sentimos, todos nuestros sentimientos puros, todo eso puede ser construcción en la arena, como dice el Mateo 27, de 24 en adelante. Sigamos entonces con el versículo 2 de el Salmo 127. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan con dolores o de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Este texto lo voy a parafrasear y voy a declarar una expresión que pudiera girar todo en torno a eso. Lo que está diciendo aquí el Señor, hablándole a los matrimonios, todavía no llegamos al versículo 3, porque ahí entrarán los hijos. Vamos a hablar ahora matrimonio, esposa y esposo. Le está diciendo, dense lugar el uno para con el otro. Den prioridad a la comunión entre ustedes. Fortalézcanse en todo sentido. Ámense, disfrútense el uno al otro. Fundamenten su matrimonio en el Señor, busquen al Señor juntos, pasen muchos días juntos, multipliquen el cariño, los afectos con ustedes, conózcanse. Por eso dice
por demás es que os levantéis de madrugada. ¿Qué significa todo esto que dice el versículo 2? Es que hoy en día, sobre todo en este tiempo, es tan presente este versículo aquí para la aplicación, es que hoy en día la sociedad está demandando trabajo más trabajo. Y los matrimonios jóvenes, y antes que se casen, ya tienen todos estos compromisos. Entonces se casan, piden unos par de días para luna de miel y a veces se lo dan, casi ni siquiera se lo, ya, por mucho, ya te lo voy a dar, pero solo 5 días, porque tienes que trabajar. Entonces entran en ese ritmo, como dice el versículo 2, comiendo pan con dolores, comiendo con fatiga, trabajando, y no nos conocemos. El Señor quiere, valga los que ya están casados y los que se van a casar y los que ya llevamos varios años casados, es bueno que volvamos, como decía, a reiniciar esto y considerar la palabra. Pasar mucho tiempo juntos. Hay matrimonios que los pastores, que nosotros, que somos pastores, visitamos a familias cuando tenemos que enfrentar situaciones, es que nos damos cuenta de que uno de los principales problemas en el matrimonio es que nunca se conocieron, no se disfrutaron, no fortalecieron lazos de amistad y de comunión. Hay algunos matrimonios que llevan 20 años casados y no saben la debilidad de su esposo ni de su esposa. No sabe lo que le apena, no sabe lo que le aflige. No sabe lo que le pasó cuando era niña, cuando era niño. ¿Por qué? No es porque no se lo quiera contar, es que no hay tiempo. Y a veces los pastores se enteran en vez de que el esposo sea el primero en recibir a su amada para consolarla y para sanar su corazón. O viceversa. La esposa ayudando a su marido también en ese sentido. Aquí lo voy a parafrasear así. Trabajando, si hay horas extras la toman también porque está demandando la sociedad, no vivir en cualquier barrio, hay que ir más arriba, entonces el niño pasamos a dejarlo al jardín corriendo, nos encontramos de camino para almorzar, nunca almorzamos juntos, nunca conversamos. Y aquí este versículo dice, disfrútense, no anden así alocadamente, estén muchos ratos juntos, disfrútense el uno al otro, ámense, conversen, mírense, perdónense, arreglen las cosas. Pero no hay tiempo. Llegan a comer cansados. Ni siquiera para la intimidad podemos responder. Estamos todos cansados, mujer y hombre. Y ahí se comienzan los conflictos, la desazón en el corazón, los problemas de la mente, pensamientos. Entre paréntesis, cuento un testimonio de uno de los que más me marcó en Brasil. Que 15 años de casado duró un matrimonio. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hicieron esos 15 años? Trabajaron. ¿Cuál fue el fundamento de su unión? ¿Sabe? Vamos a establecernos económicamente primero. Vamos a darle una buena educación a nuestros hijos. Entonces vamos a trabajar, vamos a adquirir dinero, vamos a comprar una buena casa, unos buenos autos, vamos a salir después con la familia. Y empezaron a trabajar, pero no se dieron cuenta que el trabajo lo envolvió. Y contaba ese hermano que pasaban y no se encontraban. En la noche llegaban y cada vez que se juntaban un poquito, en vez de tener paz, discutían. ¿Sabe por qué discutían? Por el estrés del trabajo. Y a veces no es que uno quiera responderle así a la esposa, sino el estrés le hace responder así. Y también la esposa le hace responder así al marido. Porque están estresados, los dos están estresados y no se pueden hablar en paz. Enseguida rompen en un grito. ¿Y por qué me hablas así? ¿Por qué me alza la voz si no es necesario? Ucha, perdóname, no sé en qué. No, es el estrés. Es que no se conocen, no están juntos, no tienen momento de paz. Comer el pan con fatiga, levantarse de madrugada, darle toda la fuerza al mundo, al trabajo, y no disfrutar del fruto del trabajo, como también nos habla uno de estos Salmos 128, versículo 2. Disfruta del fruto de tu trabajo. Y en esto quisiera exhortar a mi corazón y a vuestro corazón. Hay veces que queremos acaparar dinero porque queremos invertir. Entonces la familia paga ese precio amargo. La esposa paga ese precio amargo. El esposo también.
Se restringen, no viven felices, no salen a pasear, no comen una comida rica porque hay que ahorrar, porque hay que renovar autos, hay que renovar departamentos. Entonces, a veces yo le decía a los hermanos en el sur, claro, en el sur se comen muchas humitas. Yo le decía, claro, para salir a comer un asado contigo, mejor me compro 2 humitas, una para ti y otra para mí, y sale más barato. Y así ahorramos dinero. No nos disfrutamos, no nos abrazamos, no tenemos tiempo para los afectos, para decirnos palabras tiernas el uno al otro. Cesaron hace mucho tiempo aquellas palabras. Conozco abuelitos que fundamentaron su palabra, o sea, su matrimonio en la palabra del Señor, que con 80 años todavía le dicen cosas tan enamoradas a sus viejitas. Yo lo he visto y lo he oído. Y yo un día dije, yo también voy a ser aquel. Porque cuando uno mira a sus mayores y los ve cómo caminaron, también la Escritura nos enseña que hay que seguir su pisada también. Pero volvemos al versículo 2. Cuando estamos así, esto vaya para los que están noviando y los que van a tener hijos, y si hay alguna embarazada aquí, con mayor razón, tome por favor la palabra. Cuando estamos viviendo un momento de estrés terrible, donde no nos conocemos siquiera. Termino el testimonio de Brasil. ¿Cómo es que se separaron? Llegaron un momento, 15 años habían cumplido, dijo, ¿sabe? Hagamos un momento, imagínense, hagamos un momento, porque necesitamos conversar, dice el marido. Ya hicieron un momento, se ajustaron los tiempos, ya seguramente una hora de extra no la tomó y fue a conversar. Le dijo, ¿sabe que yo no te conozco a ti? Llevamos 15 años casados. Yo no sé cuáles son tus deseos, cuáles son tus apetitos, cuáles son tus debilidades, cuáles son tu alegría, cuáles son tus anhelos. Pues yo tampoco te conozco a ti, responde ella. ¿Sabe lo que he pensado yo? Le dice. Es que yo he pensado mucho esto, he dado vuelta, que yo me voy a separar. Porque no tiene sentido. Porque nos juntamos y enseguida reventamos en discusiones. Ni siquiera estamos juntos. ¿Cómo sería si estuviésemos juntos? Así que se separaron, hermano. Estoy hablando de gente creyente, de un matrimonio creyente, de un joven creyente, matrimonio. 15 años para la nada. Se separaron por causa de esto. Lo digo así con reposo. Digámosles a nuestras esposas, aunque a veces son medias pesaditas, digámosle, aunque eres pesadita, te amo tanto, te bendigo, eres para mí, eres preciosa. Bueno, esta es la otra, quizá qué cosa también dice la hermana para nosotros. ¿Y tú? ¿Y tú? Sin palabras. Pero te quiero, doy gracias al Señor por tu vida. Alimentemos aquello, cultivemos aquello. Todavía es tiempo, hermano. Qué ternura más grande Isaac en esos días cuando bajó a Egipto. De repente Abimelech miró por la ventana y vio que 86 años tenía más o menos Isaac. Y estaba haciéndole cariño en el cabello a Rebeca. Un abuelito tierno haciéndole cariño a su esposa. Qué ternura. Copiemos aquello tan precioso. Seamos como Isaac. Bendigamos a nuestras esposas con cariño, con elogios. Nuestras esposas son preciosas. ¿Nadie dijo amén? Son preciosas nuestras esposas. Son valiosas. Mañana o esta tarde vamos a compartir respecto a las hermanas al respecto. Entonces, hermanos, termino este versículo diciendo, hermanos, hagamos lo posible, no por seguir tomando horas extra los jóvenes que están trabajando. Usted no sabe cuándo viene el Señor por usted. Los que hemos vivido algún accidente cuando hemos estado cerquita de la muerte, decimos, Señor, hasta aquí, Señor, ¿qué hubiese sido de mi vida si no hice esto, esto otro y esto otro? Si no te serví como te debo de servir. Y cuando tuvimos un accidente, cuando casi nos llevó a la muerte, empezamos entonces a meditar y decimos, Señor, ¿qué es la vida? ¿Para qué sirven las cabañas que tenemos compradas? ¿Para qué tenemos los 3 autos, otras inversiones que tenemos? ¿A quién? ¿Cómo lo vamos a disfrutar? Señor, disfrutémoslo aquí con la familia, salgamos juntos. Así que lleven los esposos al mejor restaurante a las hermanas, preparen un momento bonito.
salgan a pasear, disfrútense, jueguen si es necesario, si se puede. Hermano, ¿se puede imaginar un matrimonio así? ¿Sabe que alguien puede decir, hermano, pero usted está soñando, usted está viendo? Pero ¿sabe? Estoy hablando de la normalidad, de los estándares en el Señor. En el Señor se puede. Los matrimonios en el Señor son lo único que pueden marcar la diferencia en este mundo. Y contamos con la gracia del Señor. Tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la vida de Cristo. Él está morando en nosotros, tenemos el dominio propio, tenemos todo habitando nuestra vida. Todo lo podemos. Filipenses 4, eso tiene que ser un texto no proclamado ni cantado, tiene que ser vida en nosotros. Todo lo podemos, dígalo, usted lo sabe. Algunos lo tienen escrito en todas partes, pero todo lo podemos, hermano. Podemos ser esposos fieles, podemos ser padres fieles, conforme al corazón del Señor. Pueden haber hermanas fieles, esposas fieles y madres fieles, porque la gracia del Señor está con ella o están con ellas. Y ahora sí entramos los hijos. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Qué precioso este versículo. Ahora digo esto, los jóvenes que se van a casar aquí, si ustedes están estresados, si están viviendo así, ¿cómo, en qué ambiente va a llegar ese bebito hermoso? Va a llegar en un ambiente de estrés. ¿Cuántos pequeñitos hoy día cuando nacen pasan noches enteras llorando? ¿Y sabe por qué? Porque ellos perciben la tensión entre los padres. Y dicen, ¿qué le pasará a mi chiquitito? Lo vamos a llevar a la guardia. Y no tiene nada. Es que perciben la enemistad, el estrés del hombre, del joven y de la jovencita casada, porque tienen muchos problemas. Pero ahora hagamos lo contrario. Los que están viviendo al Señor y la palabra, los jóvenes matrimonios, nosotros también. Llega un bebé a este ambiente de paz, a este ambiente sin estrés, de armonía, de una cultivando la palabra, hablando del Señor, cantando, teniendo un hábito de dar gracias al Señor por todo, momento de repente en la mesa, compartiendo. Llega en ese ambiente, la hermana haciendo sus cosas, cantando al Señor por las mañanas. Ya que la guatita ya que sale, ella está cantando, le está cantando a él. El hermano se está duchando y dice, Jesús es el Señor, hermano. Pensé que estaba en una iglesia. Dice, no, lo tiene habituado, alabando al Señor, dando gracias al Señor, cantando al Señor, todo en el Señor. Ese pequeño que llega allí, ay, qué bienaventurado. A veces estamos preocupados en la mejor cuna, que esto, que no tiene que hacer cosas. Y nos preocupamos de cosas superficiales. Es lo que le decía en el versículo 2 a los matrimonios. Si nosotros le damos prioridad al dinero, a las cosas secundarias, y no nos damos prioridad como esposo, como persona, y cultivamos el amor, los afectos, entonces no tenemos mucho que ofrecerle a nuestros hijos. Señor, ayúdanos. Socórrenos, Señor. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto. Cuando un niño llega así, sabe que la mamá y el papá, es con lo que dice el versículo 3 aquí, que son estima, que son verdaderos regalos, presentes de Dios, que es como un tesoro que hay que cuidar, que es como un galardón, como una recompensa que llega a nuestros hijos. Cuando llega un hijo en ese ambiente de armonía, de fidelidad, de alegría en Cristo, de afecto, de cariños, entonces los hijos son bienvenidos y decimos, esta es una verdadera herencia que el Señor nos pone en nuestras manos. Es un verdadero presente que no merecíamos, porque eso es una herencia, ¿no es cierto? Porque cuando usted recibe una herencia, usted no trabajó nada. Usted no hizo ningún esfuerzo. En este sentido cobra aquí esta expresión. No hicimos nada. Entonces, el fruto del vientre es un regalo de Dios. Es un presente del Señor. Es un tesoro precioso.
y que nadie tenga que decir, va, este llegó de descuido, ni sabíamos que llegaba. Cuando hay un ambiente así, entonces cuando se sabe que está embarazada, es una locura de alegría y de gratitud al Señor. Porque llegará, ¿qué cosa? La herencia del Señor, el presente de Dios, el tesoro maravilloso. ¿Qué es lo que es un tesoro? ¿Qué se le viene a la mente enseguida? Definición de tesoro. Porque en otras versiones, la NBI, la TV o la TLA también habla de esto y como que a veces me gusta que leamos en esas versiones porque dice que son verdaderos tesoros, galardones los hijos de Dios, los hijos que llegan en la familia. Sigamos entonces hablando un poco acerca de la herencia. Recibimos entonces como herencia, llegan en un ambiente de paz, que así sea, y la herencia es un galardón maravilloso. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando recibimos una herencia? Yo en mi vida hasta aquí he recibido una herencia. Y quizás voy a manifestar un poco. Uno dice, oh, esto no estaba en mí, pero lo recibí de una herencia de mi mamá, quien no sabía que venía y estaba y llegó. ¿Y qué hago ahora, Señor? Lo primero que hacemos cuando llega una herencia, agradecemos, ¿no es cierto? Gratitud. No, como creyente, gratitud al Señor. Gracias, Señor, por esta herencia que te pones en nuestras manos. Nuestro hijo. Qué precioso tesoro, Señor. Luego, ¿qué se hace con una herencia? Se piensa, ¿qué voy a hacer con ella? Señor, tengo $4 millones. ¿Qué hago con esto? No estaba acostumbrado a recibir tanta plata. Eso para nosotros, más que eso. Más que $400 millones, es un hijo, mucho más que eso. Es precioso el hijo que llega. Es un tesoro. Entonces, ¿qué hago ahora, Señor? Primero valoramos, damos gracias. Segundo, pensamos y decimos, Señor, con esta herencia hay que invertir. Hay que cultivarla. Hay que multiplicarla. Y si es necesario, no desperdiciar ningún peso. Traigámoslo al hijo, no desperdiciar a ningún hijo. Porque si no lo hacemos así, podemos desperdiciar un hijo y el hijo se puede haber ido al mundo y hoy día esté en andanza que nunca nosotros imaginamos. ¿Cómo entonces que nosotros pudiésemos, qué hacer con la herencia? ¿Cómo hacer? Consejos prácticos. Invertir en la herencia. Cultivar la herencia. Trabajar la herencia, fructificar la herencia, no desperdiciar la herencia. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Capítulo 15 de Lucas. ¿Qué hizo con la herencia? Todos los chicos saben lo que hizo con su herencia. ¿Dónde quedó finalmente? ¿Cuál fue el fin? El fin de ello, usted sabe dónde quedó el hijo pródigo y con qué quedó. No desperdiciar la herencia, trabajarla, cuidarla. Es un tesoro, hay que invertirla. Así que, hermanos amados, invertir tiempo en el hijo que llega. Las mamás son tan preciosas que hay que honrarlas en este sentido, porque la mamá se pasa el mayor tiempo con los hijos o con el hijo que llega. Imagínense, lo carga 9 meses en su vientre. Después que nace, sigue la faena, sigue la atención, sigue la preocupación, pasan noches en vela, hay lágrimas, hay llanto, hay dolor, hay angustia. De repente se enferma, de repente los chicos no nos salen tan como debiéramos, como nosotros deseáramos. Entre paréntesis cuento que mi hijo mayor nació con un problema de déficit atencional, pero más que eso era muy inquieto. Sufrimos, lloramos. ¿Se puede imaginar el hermano César Albino a las 3 de la mañana haciéndole gracia en un espejo para que se riera? Tantas cosas que pasamos después de grande. No podía estar en reunión, los hermanos lo juzgaban porque pasaba corriendo, pasaba adelante. A veces yo estaba compartiendo y corría y me agarraba los pantalones. ¡Ese es mi papá que está predicando! Y se iba corriendo para allá. Está molestando. Al final, ¿sabe lo que hacía mi esposa? Se iba llorando porque habían hermanos que le pegaban una mirada como diciendo, sácalo de aquí. Y muchas veces se fue llorando a la casa mi esposa y lloró conmigo porque no eran bien recibidos los hijos en la iglesia. Tantas cosas que pasa la mamá, tantas cosas que pasa el papá. Hay que invertir tiempo,
hay que hacerse la idea. Esto de invertir la herencia, esto de multiplicar la herencia, hay que estar mucho tiempo con ellos. Y quisiera dar unos consejos prácticos, porque de repente a nosotros se nos dicen cómo hay que hacer unas cosas, pero después decimos, pero hermano, ¿cómo lo hacemos? ¿Cierto? ¿Qué hacer en esto de cultivar, de trabajar, de no desperdiciar una herencia? ¿Cómo lo hago con los pequeños? Para eso vamos al Salmo siguiente, Salmo 128, versículo 3. Dice, tu mujer, es decir, le está hablando al esposo, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y aquí hay una enseñanza maravillosa para los papás. Pero no he mencionado a los abuelitos, también para los abuelitos. Tenemos mucho que dar para nuestros hijos. ¿Qué significa? ¿Se puede imaginar usted la familia alrededor de la mesa, según lo que leemos aquí en este versículo? ¿Qué representa bíblicamente o espiritualmente la mesa? La mesa siempre ha representado la amistad, la comunión, la comunicación, la alegría, la enseñanza, la dirección, la exhortación. Alrededor de la mesa los hijos escuchan, los hijos aprenden instrucciones. Allí se enseña la palabra, se enseñan hábitos, se enseñan costumbres piadosas. La mesa reunida a la familia. Alegría, consolación. Hay algunas casas que la mesa solamente sirve como adorno. Linda la mesa, con un florero tan hermoso, pero no se ocupa la mesa. La mesa antiguamente representaba algo tan sagrado, porque se reunían los patriarcas, los padres, y allí estaban enseñándole a sus hijos. Si había un problema con un hijo, se arreglaban las cosas en la mesa. Si había una tristeza en la esposa, el esposo consolaba a su esposa en la mesa. Entonces la mesa representa aquí amistad, reunión familiar, comida, cenas, estar juntos, unidad, consuelo, abrir el corazón, enjugar lágrimas, etcétera. Todo eso significa la mesa. Entonces, ¿cómo cultivar e invertir en nuestros hijos? Ocupemos tiempo. Sentémonos a la mesa con él. Enseñémosle los primeros, el ABC del Evangelio. Los chiquitos, cuando ya aprendieron a hablar, integrémoslo en la oración de las comidas. Digámosle que vayan aprendiendo, desarrollando el vocabulario bíblico. ¿Sabe? Nuestra cultura, más sureña que nortina, sobre todo los campesinos, yo vi una cultura tan terrible. Los hijos no podrían dar su opinión en la mesa. Un grito nomás. ¿Sabe? Hay otras culturas que me sorprendió tanto cuando viajé a otros lugares. Brasil, por ejemplo, Argentina. ¿Cómo se integran los pequeños? Sea en lo trivial o sea en lo espiritual. Me acuerdo que estaban aprendiendo a hablar y estábamos juntos en la mesa para comer en una familia en Brasil con 20 familias, una larga mesa. Y decimos ya, la Esther va a dar gracias por los alimentos. Você puede orar. Y la chiquitita balbuceando, dándole gracias, aunque a veces daba gracias hasta por los pajaritos, pero le enseñan aquello. Y finalmente cuando están en la iglesia, cuando aprenden a hablar, empiezan a dar testimonio en la iglesia, porque desarrollan aquello. Pero nosotros no sé por qué, en el sur principalmente, los chicos cuestan que den testimonio, cuesta que oren en la mesa. ¿Sabe por qué? Porque pareciera que nuestra cultura machista, no, los niños no se tienen que meter en las conversaciones de grandes. ¿Sabe que no en el fundamento escritural y que debemos halagar, pero
Cuando voy a Argentina, usted sabe que voy casi siempre a Argentina. Testimonio, contamos. Allá los chicos son tan... Lo trivial y en la iglesia son tan desarrollados en su vocabulario. Saque a un niño de 12 años y pregúntale la historia de Kirchner, de un presidente. Lo sabe todo. ¿Sabe por qué? Porque se incluyen en la mesa, en las conversaciones. Los argentinos salen todos los domingos, valga en el versículo 2 anterior del capítulo 127. Salen a comer, salen a tomar mate, salen a jugar, salen a reírse. Lo más cercano a un río, y si no hacen largos kilómetros y van a estar junto con la familia. Juegan fútbol, se abrazan, se ríen. ¡Qué precioso! No es que esté hablando fundamentado en lo escritural. No, ellos lo hacen por cultura, sí. Pero... ay, Señor, necesito decir algo más. Aquí, como tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Plantas de olivo. De tanta enseñanza, de tanta atención, de tanta vida fluyendo en esa familia, que los chicos son comparados a verdaderos vástagos o renuevos de vida, de olivo. Y si nosotros somos un poquito más... y vamos a definir qué significa el olivo. El olivo desde Génesis 8 hasta Apocalipsis es una figura tremenda de muchas cosas, representa muchas cosas. El Espíritu Santo, la paz, pacto, vida, longevidad. Y dicen que los hijos son comparados a ese renuevo. ¿Qué significa un renuevo? Fuerza, un contenido de vida maravilloso. Crecen con ese contenido de la palabra, con ese contenido del consejo bíblico, de la palabra, de las actitudes de sus padres, de la oración, adoración, de la devoción de sus padres. Se llenan de esa enseñanza y alrededor de la mesa están como verdaderos olivos, de esos renuevos que rompen la tierra, y alrededor de los árboles salen, aunque usted le ponga algo encima, se va por al otro lado la hoja y salen. Los sureños conocemos de eso. Y son comparados nuestros hijos como aquellos olivos. ¿Qué más representa el olivo? También victoria, galardón. ¿Se acuerda que la corona principal, el premio principal que le daban en la greco-romana cuando se corrían en Olimpiada? ¿Sabe que la corona principal del galardón máximo era una corona de olivo? ¿Qué significa? Victoria, vencedor. Es decir, alrededor de la mesa, como hijos vencedores, victoriosos del mundo, de toda atracción mundana, son victoriosos, llenos de la vida, llenos del contenido de Cristo. Pero ¿quién se lo instruyó? ¿Quién se lo introdujo? Perdónenme la expresión. ¿Quién se lo metió adentro de sus corazoncitos? El papá y la mamá alrededor de la mesa. Señor, ayúdanos, concédenos aquello. Volvamos entonces, hermano, al 127. Versículo 4. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Llama la atención aquí que el Señor dice, bueno, aquí sus hijos como saeta, vamos a decir, estas saetas también podemos llamarle flechas, ¿no es cierto? Y aquí en valiente también podemos llamarle guerrero o escudero, que es lo mismo. Llama la atención por qué aquí no representa el papá, porque nosotros decimos, ¿qué es lo que el papá en la casa? Nosotros inmediatamente pensamos, el sacerdote en la casa, el que ora, intercede y busca. O el pastor, no dice aquí pastor ni sacerdote. Está tan bien empleado este sentir respecto a todos estos versículos, que no pudo ser otra comparación a los papás que flecheros, guerreros o escuderos. Bueno, pastor podría ser porque pastorea a su familia, qué lindo sería, pero no dice eso. No dice un empresario, tampoco dice un campesino o un agricultor. ¿Por qué no dice eso? Porque el versículo 2 nos está diciendo que demos más importancia a la familia que a los dineros, que a las cosas materiales. Entonces aquí se contradeciría, pero aquí calza muy bien. Dice, como flechas en las manos de un guerrero. Así son los hijos nacidos en la juventud. Digamos algunas cosas de estos hijos. Flechas, hijos. Entremos en este conocimiento para poder entender. Nuestros hijos son flechas, hijos, o hijos, flechas.
Vamos a darle algunas aplicaciones, algunos documentales que ustedes han leído, han visto quizás. Y yo he visto algunos documentales. Y también he leído un poco acerca de las funciones del guerrero o del flechero. Lo primero que hace el flechero, cuando le llegan sus flechas, las prepara. Pero la idea aquí las prepara con un fin. Atención, hermano, los hijos flechas son preparados con un fin. Vuelvo a repetir, preparados para un fin. Luego voy a ir desarrollando poco a poco ese fin. Algunas aplicaciones. Los flecheros cargan sus flechas. Las cargan. Pero aquí vamos a darle esta aplicación. ¿Cómo es que cargan? Vamos a darle dos aplicaciones a la palabra cargar. Por un lado, literalmente tomar en los brazos. Y lo otro, cargar como una carga de responsabilidad. Cuando alguien dice, hermano, yo tengo carga por esta hermana. ¿Me doy a entender? Tengo carga. Entonces aquí van las dos expresiones que pueden calzar en nuestros hijos flechas. Los flecheros que el Señor nos está comparando, nos está diciendo que nosotros cargamos nuestras flechas. Es decir, primero, somos responsables de las flechas que tenemos. ¿Está de acuerdo? Somos responsables. Cargas. Pero lo otro es que literalmente cargamos. ¿Y cómo se preparan? Y aquí vuelvo a decir lo que dije anteriormente. Las mamitas cargan sus flechitas 9 meses en sus vientres. Y desde ahí los flecheros tienen que empezar a prepararlo. Oh, alguien puede decir, hermano, pero si todavía no han nacido, ¿cómo usted está diciendo que hay que prepararlo? Pero ya hemos sabido en el campamento, algo dijimos, de que los pequeños que se están gestando en el vientre de la mamá, tenemos el ejemplo del capítulo 1 de Lucas, versículo 15, 41, 44, donde ahí se sabe que el pequeño, teniendo 6 meses de edad, salta de alegría, hace manifestaciones, cuando escucha, oye todo, sabe todo. Entonces, ¿cómo preparamos las flechas nosotros en el vientre de la mamá? Aquí el papá tiene una responsabilidad y un protagonismo muy importante, la mamá también. Es que desde pequeño, cuando están en el vientre de la mamita, el papá comienza a hablar, comienza a profetizar, comienza a decirle cosas, comienza a hacerle cariño, comienza a darle afectos, cariños en la guatita de la mamá, cantándole una canción, testificando, leyendo un salmo, etc. Y cuando nacen, ya la mamá deja de cargarlo en su vientre. Ahora llegan los brazos. La mamá en sus brazos, el papá en sus brazos. Los que están criando en estos días se dan cuenta mejor para ellos. Es muy presente esta palabra. Cargando nuestras flechitas en los brazos. Pero de ahí, ¿qué hacemos después? La otra etapa. Nosotros podemos decir, una vez que ya caminen, no hay que cargarlos más. Una vez que se casan, menos. Qué bueno se fueron. Pero ¿sabe? Nosotros los papás vamos a cargar nuestras flechas mientras tengamos vida. Porque aunque se casen y se vayan, nosotros seguimos cargándolo en el alma, en el corazón, sentimentalmente, espiritualmente. Algunos que se han ido lejos, sus hijos, sus hijas, preocupados siempre, una oración todas las mañanas, una oración todas las noches, y cuando va viajando se acuerda, oran, bendice, y cuando están enfermos, cuando están tristes, los hijos casados que ya están allá, ¿a quién recurren? ¿Quiénes son los primeros que están orando? ¿Quiénes son los primeros que están pidiendo oración en la iglesia? Por los nietos son los abuelitos, son los papás. Entonces, cargamos para siempre nuestras flechitas. Pero en todas esas etapas hay una preparación. ¿Cómo se prepara la flecha? Ya dije, alrededor de la mesa, con consejos, con esto, esto, otro. Formando, ¿qué cosa? Puliendo esas, porque no cualquier flecha va a hacerle mella al enemigo. Tiene que tener el filo adecuado. Tiene que tener pulida la punta. Y si nosotros vamos en términos gráficos así, cuando nosotros decimos, hermano, usted tiene que ser pulido todavía. Bueno, nuestros hijos, con mayor razón, tienen que ser pulidos. Tienen que ser educados, tienen que ser formados, tienen que ser preparados con un fin, decía. Preparados con un fin. Preparados con el carácter de Cristo.
con el carácter del Señor. Decía aquí, como saeta en mano del valiente, así son los hijos, habido en la juventud. Hermano, la verdad es que preparación de nuestros hijos, ya dije, carácter de Cristo, hábitos morales, espirituales, principios profundos, fuertes de la Escritura, del Señor, etc. Y también, una vez que están preparados, entonces nosotros los papás vamos a tener un poco de confianza en el Señor, por supuesto, de que si nuestros hijos salen de nuestro lado, de nuestra aljaba, entonces se van a ir preparados, con principios claros en el corazón. No claudicarán y no venderán la verdad. Entonces tenemos confianza. Pero cuando preparamos hijos mediocres, por causa que nosotros mismos no hicimos alrededor de la mesa esos consejos que dimos aquí, entonces se van a ir nuestros hijos así, con ese fundamento al mundo. Y el mundo laboral y las universidades se lo van a comer, perdónenme la expresión. Si no se van con un fundamento escritural firme, como renuevo, como vástago, no van a poder ser fieles. Entonces las flechas son preparadas. Una vez que están preparadas, entonces el flechero saca una y está por lanzarla. Vamos a lanzar una, dos, si tenemos varios hijos. Uno por uno se van a tener que ir siendo lanzados al mundo laboral o a la universidad, etc. Necesitamos preparar nuestras flechas desde el vientre de la mamita hasta cuando se vayan y se casen. Y otra cosa más, lo hemos dicho, lo voy a volver a repetir, lo que usted sabe. Nosotros no preparamos hijos para el mundo, para que lleguen en un estatus allá arriba, para que tengan 5 doctorados en el extranjero, para que tengan mucha riqueza. Hoy que a mi hijo le ha ido tan bien, ha sido tan bendecido, pero está lejos del Señor. ¿Qué cosa es esa? Se vuelven egocéntricos, egoístas, mediocres, malignos en su manera de pensar, irrespetuosos, no honran a sus padres, etc. El Señor nos socorra, nos ayude para poder preparar con este espíritu, con esta gracia. Nosotros preparamos hijos para Dios, preparamos las flechas hijos para Dios, para el reino de Dios, para la obra de Dios, para el servicio de los santos en la iglesia. Yo doy gracias al Señor por los hermanos. Ustedes seguramente van a identificarse conmigo. Nosotros que viajamos mucho, llegamos a casa. Anoche mismo fuimos hospedados en una casa preciosamente. Hay un lugar preparado. Los hijos están acostumbrados a que este papá siempre abre el corazón, abre las casas. Entonces los hijos cuando llegan saben que el papá de repente está durmiendo en el living y el hermano está durmiendo en su cama. Entonces, qué servicio maravilloso. Ellos están viendo todo lo que sus papás están haciendo. No tan solo la enseñanza bíblica en la mesa, sino con sus actos de afecto, de cariño, de servicio, lo están dando todo. Y los hijos aprenden eso y después cuando se casan, se introducen, siguen la misma línea. Varios chicos me daba risa cuando a veces llegaba, sin que la mamá le dijera, hijo, ¿sabe? El hermano va a ocupar tu pieza. Él sabía, llegó el hermano, empezaba a sacar sus cositas sin que se lo dijera y se lo dio para otro lado. Ya lo había asumido, qué precioso. Y después se casan, sigue la misma línea. Yo me he hospedado en casas de matrimonios jóvenes que hacían eso sus papás y ellos hacen lo mismo. Preparamos hijos para el reino, preparamos hijos para Dios, preparamos hijos para la iglesia, para los hermanos, para el servicio, para la obra del Señor. Amén, hermanos. El flechero nunca va a lanzar su flecha al primer movimiento o a tontas y a locas, perdónenme la expresión, sino que siempre espera el punto perfecto. El albo lo tiene clarito, es certero lo que va a dar. Él, aquí valga también esto, el flechero procura no desperdiciar ninguna flecha, porque si desperdicia una ya sería retroceder ante el enemigo. Con una flecha menos, entonces ya no haría mucho frente al enemigo, ya tendría una desventaja. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando una vez tiene claro el asunto a dónde lo va a lanzar, entonces lanza.
Y nosotros tenemos certero, creo, el albo bien certero, el blanco bien certero, después lo que hemos dicho, es que vamos a entregar y vamos a lanzar a nuestros pequeños, a nuestros hijos, ya casados ya, a la obra del Señor, al reino del Señor, a los caminos del Señor. Ese es el lugar certero para nosotros. Hermano, y me está quedando el versículo 5. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Al hermano Pedro le voy a pedir, por favor, que lean la NBI, el versículo 5. ¿No la tiene? ¿O alguien que la tenga, por favor? ¿Sí? NBI. En los celulares están. Voy a leer de nuevo el versículo 5. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Hay una versión que dice más o menos así. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba con la clase de hijos. Con esta característica. ¿Cuál es? Lo que hemos dicho todo anteriormente. Porque podemos llenar nuestra aljaba, podemos llenar nuestras casas y familia de hijos. Y de los 10 hijos que tuvimos, ninguno sea para la gloria de Dios. Pero la bienaventuranza aquí del papá y de la mamá, la dicha, la alegría, el gozo, es que tuvo hijos con esta clase, con estas características. ¿Quién la tiene? ¿Alguien puede leer? La NBI 127. 5. Versículo 5. Sí. Dichosos los que llenen su aljaba con esta clase de flechas. Amén. Esa es la expresión más original correcta. O sea, alguien puede decir que lindo es tener hijos. Claro, es lindo tener hijos, pero ¿qué clase de hijos? Bienaventurados, dichosos, alegres, satisfactorios, o sea, corazón con satisfacciones. Aquel que se llenó de esta clase de hijos, de este tipo de hijos. ¿Qué tipo de hijos? Con el carácter de Cristo. Respetuoso, cariñoso, afectivo, servicial. Honra a su padre, honra a su madre, honra a los hermanos. Señor, Señor. ¿Y qué pasa? Al final dice, no será avergonzado. También la idea aquí es esta. Es que cuando lleguemos a la tercera edad, porque aquí dice habido en la juventud, ¿no es cierto? Está hablando de que el versículo 5, la última parte, está hablando de los papás que ya llegamos, vamos a decirlo así en términos nuestros, a la tercera edad. Entonces el hombre que ha llegado a la tercera edad, tiene hijos, tiene nietos y mira, qué preciosos son mis hijos, qué preciosos son mis nietos, están casados fielmente, qué preciosos son los hijos, están sirviendo al Señor, uno está sirviendo allá, otro se casó, se fue a otra localidad y allá está sirviendo. El abuelito ya que llegó a esta edad tiene una satisfacción, esto quiere decir dicha, alegría, bienaventuranza. Tiene un placer, tiene una satisfacción. Gracias, Señor. Tu gracia lo hizo. Tú lo hiciste. Tú edificaste. Tú guardaste. Tú enseñaste. Pero colaborando yo contigo. O tú conmigo. En este sentido. Tú haciendo las cosas, pero yo obedeciendo. Yo haciendo las cosas. No serán avergonzados. La idea también es esta. Que cuando lleguemos, abuelito, yo quisiera aquí consolar a los que ya entramos en la tercera edad. Consolar, porque hay veces que decimos, Señor, estoy llegando ya a los 70 años, tengo algunos temores, ¿cómo irá a ser mi final? ¿Cómo irá a ser mi vida? ¿De qué enfermedad iré a ser víctima? ¿Cómo iré a morir, Señor? ¿Iré a morir solo como tantos abuelos? ¿Estaré en un hogar de ancianos? Hoy en día la estadística es para llorar. Una sociedad indolente, sin afecto, no le importan a sus padres. Yo quiero decirle aquí a los jóvenes, y yo todavía tengo a mi mamá viva, y de aquí también se lo digo, es que a los padres hay que honrarlo por sobre todas las cosas. No porque sean tan buenos y fueron tan fieles y brindaron tanto para nosotros, sino simplemente porque hay que honrarlo. Hagan bien o mal, nosotros tenemos que honrar a nuestros padres. Pero volvamos al texto. Lo que está diciendo aquí la idea es que cuando nosotros lleguemos a cierta edad, cuando ya no tengamos mucha fuerza, cuando ya la debilidad nos esté consumiendo, cuando alguien esté como acusándonos de algo,
¿Quiénes son los que se van a levantar a defendernos? Son nuestros hijos. Pero si usted no hizo lo que tenía que hacer, ¿sabe? El hijo va a encontrarle razón a los jueces. Le dice, no, si está bien nomás, porque mi papá fue así y está merecido lo que le dicen. Pero de esta clase de hijos, con estos principios, con esta fuerza, con este vigor como vástago y renuevo alrededor de la mesa, es seguro que cuando usted necesite un favor, si tiene 5 hijos, los 5 se van a pelear para llevarlo a hacer fila a un banco, porque usted ya no va a poder llegar al banco quizás. O quizás le va a costar ir a hacer fila al hospital o a un consultorio médico. No, papito, no te preocupes, yo voy a estar allí. No, déjame a mí. Eso es lo que está diciendo. Que cuando llegue los años de tu debilidad, cuando ya no tenga fuerza, cuando ya no tenga, ya se te olviden las cosas, ¿no es cierto? Ya a mí se me están olvidando todas las cosas. A veces cuando ando con la llave en la mano del auto, digo, ¿has visto la llave del auto? Y dice, ¿la tenía en tus manos? Ah, sí, la tenía aquí. Esta vez te estaba conversando. ¿Qué es lo que te iba a decir? Todo aquello, cuando llegue esa debilidad, cuando llegue nuestra fuerza, están flaqueando, cuando llegue una enfermedad, ¿qué vamos a hacer? Si sembramos así, los hijos se volverán hacia nosotros y nos defenderán. Estén donde estén, dirá, mi padre es fiel. Mi padre fue amoroso con mi madre fue amorosa con mi padre fue un hombre de oración, mi padre sirvió en la casa del Señor. No vengan a levantarle tal calumnia. Qué precioso es llegar a la tercera edad con una dicha así como dice el Salmo, con una satisfacción así. Salmo 37, 25. Creo que es, ¿sí? Ahí hay un caballero, un hermano creyente. Terminé, hermano, así que ánimo, terminé. Ahí hay un hermano ya adulto que tiene experiencia, que fue joven, que pasó por una etapa, fue quemando etapas y llegó hasta ser un abuelito y tiene un testimonio fidedigno. ¿Cuál es el testimonio? Joven fui, pasé por adulto y llegué a la vejez y no he visto justo desamparado. Esta palabra justo le da la idea aquí de que él hizo en justicia las cosas con sus hijos y su familia, con los vecinos, con los hermanos de la iglesia. Por eso que se pelearán para irlo a visitar. Pero hay veces, atención, que hay abuelitos tan jodidos, decimos en el sur, que cuando a veces quieren irlo a visitar, no, anda tú nomás, porque el abuelito apenas va entrando en la puerta y dice, y no me veniste a ver, ¿y cómo que sos pastor? Yo le he dicho al hermano, hay que tragarse aquello nomás y hay que darle un abrazo nomás y a besarlo nomás y decirle, no tomar en cuenta lo que dice. Pero hermano, joven fui y envejecido. No he visto justo desamparado. Es decir, este abuelito hizo bien las cosas. Por eso que no va a estar desamparado. Tiene una promesa de Dios. Así que hermano, de tercera edad, me incluyo primero en la lista, no se preocupen cuando lleguen a viejito. Si tuvo hijos biológicos o no en la iglesia, hermanos, vecinos, estarán con usted. Amén, hermano. Estarán con nosotros. Démosle gracias al Señor. Amén.